La personalidad se expresa por un estilo propio y patrones específicos de pensamiento, sentimiento y acción. Cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y comienzan a ocasionar problemas por la conducta maladaptativa y conflictiva, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social, se puede hablar de un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y comportamientos que se alejan de las expectativas de la cultura a la que se pertenece, y que se presenta en al menos dos de las siguientes áreas: la cognición, la afectividad y el funcionamiento interpersonal o el control de los impulsos. De acuerdo a la clasificación del DSM-5, se dividen en tres grupos o clústeres. Clúster A: extraño o excéntrico. Dentro del clúster A se encuentran tres tipos de personalidades. Personalidad paranoide. Se caracteriza por desconfianza injustificada, suspicacia hacia los demás, hipersensibilidad, celos, envidia, rigidez, autoestima excesiva y tendencia a culpar y asignar intenciones malévolas a otros. Personalidad esquizoide. Se caracteriza por timidez, sensibilidad excesiva, soledad, distanciamiento de las relaciones cercanas o competitivas, excentricidad, sin pérdida de la capacidad de reconocer la realidad y soñar despierto, e incapacidad para expresar hostilidad o agresividad. Son percibidos como introvertidos o excéntricos, llevan una vida solitaria y no les interesa la interacción social. Personalidad esquizotípica. Semejante al trastorno de la personalidad esquizoide, pero el individuo también muestra pruebas leves de pérdida de contacto con la realidad, creencias extrañas, distancia y retraimiento. Tienen un pensamiento mágico, ideas extravagantes y son percibidos como sorprendentemente raros. Trastornos de la personalidad. Trastornos del tipo A según el DSM-5. Trastorno de la personalidad paranoide. Los síntomas esenciales consisten en una tendencia generalizada e injustificada a interpretar las acciones de los demás como agresivos o amenazantes para él. Epidemiología. La prevalencia en la población generalmente oscila según los diferentes estudios entre el 0.5 y el 2.5%. Estos pacientes raramente buscan tratamiento por sí mismos. En el trabajo pueden serenarse y simular como personas que no experimentan malestar alguno. Dado esto, por lo que se estima que este trastorno es más abundante de lo que parece. Manifestaciones clínicas. Estas personas son sujetos que se creen explotados por los demás, son desconfiados, patológicamente celosos, reaccionan a menudo de forma agresiva, afectivamente son individuos fríos, egocéntricos y rígidos. No tienen mucho deterioro social, ya que suelen guardar para sí sus ideas. Tienen una cierta incapacidad para perdonar los agravios o perjuicios. Presentan un sentido combativo y tenaz. Hay una predisposición a sentirse excesivamente importantes con una actitud autorreferencial constante. Sienten preocupación por conspiraciones sin fundamento. Son rencorosos. No confían en los demás por temor injustificado a que la información que comparta vaya a ser utilizada en su contra. Se enorgullecen de ser racionales y objetivos, lo cual no es cierto. Se muestran muy impresionados por el poder y el rango social, y expresan desdén por aquellas personas que consideran débiles, enfermas o con defectos. En situaciones cotidianas pueden parecer muy competentes, pero habitualmente generan conflictos a los demás. Diagnóstico diferencial. El trastorno paranoide se diferencia habitualmente del trastorno delirante por la ausencia de ideas delirantes concretas. No sufren alucinaciones ni trastornos formales del pensamiento como los esquizofrénicos paranoides. Se distingue el trastorno límite de la personalidad en que rara vez es capaz de implicarse con relaciones apasionadas con otras personas. Curso y pronóstico. Lo más frecuente es que el trastorno perdure a lo largo de la vida del sujeto, siendo en algunas ocasiones un preludio de cuadros esquizofrénicos. En situaciones de estrés, la sintomatología se exacerba. En general, su vida se caracteriza por problemas de convivencia y de dificultad de trabajo en equipo, protagonizando frecuentemente problemas laborales y de pareja. Tratamiento. Psicoterapia. Es el tratamiento de elección. Si bien hay que manifestar la gran dificultad que tienen estos pacientes para tomar conciencia de que su forma de comportarse está alterada, ya que interpretará que las sugerencias de los demás para que inicie un tratamiento
están en su contra o están creando un complot en su contra. Así pues, estará permanentemente en una postura defensiva. No es conveniente realizar muchas interpretaciones, ya que aumentará la susceptibilidad. Su carácter rígido le impedirá comprender y asumir muchos de los consejos que se le ofrezcan. Farmacoterapia. Será útil para tratar la agitación y la ansiedad, así como las situaciones casi delirantes que tendrá el paciente, por lo que se recomiendan benzodiazepinas y dosis bajas de antipsicóticos atípicos. Hay estudios que demuestran la eficacia de la pimosida para reducir la ideación paranoide. Clúster B. Dramático, impulsivo y errático. Dentro del clúster B se encuentran 4 tipos de personalidades. Personalidad histriónica. Se caracteriza por inestabilidad emocional, excitabilidad, hiperreactividad, vanidad, dependencia y sobreactuación para captar la atención, así como actitud seductora. Tienden a ser inmaduros y se les dificulta mantener relaciones duraderas. Personalidad narcisista. Se caracteriza por sentimientos de grandiosidad, sensación de tener más derecho, falta de empatía, envidia, manipulación y necesidad de atención y admiración. Sensación exagerada de importancia de uno mismo, preocupación por las fantasías del éxito final, respuesta exagerada a la crítica, inquietud excesiva por la autoestima y la imagen propia. Personalidad antisocial. Define a personas en conflicto con la sociedad. Son incapaces de manifestar lealtad y se muestran egoístas, insensibles, irresponsables, impulsivos, no sienten culpabilidad ni aprenden de la experiencia. Muestran bajos niveles de tolerancia a la frustración y tendencia a culpar a los demás. Tienen incapacidad de ajustarse a las normas sociales que rigen la conducta individual. Personalidad límite. Se caracteriza por inestabilidad, impulsividad y sexualidad caótica. Actos de suicidio, comportamiento autolesivo, problemas de identidad, ambivalencia y sentimientos de vacío y aburrimiento. Tienen una extraordinaria inestabilidad afectiva, del estado de ánimo, conductual, de relaciones objetales y de autoimagen. Bueno, como acabamos de ver en la explicación del video anterior, el trastorno límite de la personalidad es el que nos vamos a centrar en este momento, que pertenece al grupo de los trastornos de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad también es conocido como el trastorno de borderline. Este grupo de trastornos pertenece a los trastornos que son de carácter emocional, dramático e inestable. Se puede diagnosticar dentro de la población en un 2% según el DSM-5. También se considera que este trastorno es de difícil diagnóstico porque tiende a confundirse con el trastorno del estado de ánimo, aunque tiene características muy similares y en ocasiones se diagnostican los dos trastornos para una misma persona. Alguna de la sintomatología que presentan las personas que padecen de este trastorno es que son personas demasiado inestables y dependientes emocionalmente, lo que indica que tienen una persona, la idealizan, la suben en un pedestal y quieren depender 100% de esa persona, de su tiempo, de sus necesidades, de sus emociones, pero como son personas inestables emocionalmente, entonces hoy idealizan esa persona y al otro día ya no la quieren porque no cumple con sus expectativas. Lo que más he hablado del trastorno límite de la personalidad es que también las personas que lo padecen normalmente se autolesionan, se suicidan o tienen unos impulsos excesivos de ira, lo que les lleva a actuar de manera desbordada. Entonces son personas que se prostituyen, que sufren de ludopatía, o cualquier tipo de actitud que sea desbordada, ¿sí? Cuando ellos presentan una explosión de ira incontrolable, normalmente es porque cambian el curso de sus planes, los planes que tenían para el día. Entonces, si alguien les cancela una cita, si tenían realizado hacer una tarea o tomar el bus y el bus no pasó, entonces empiezan a sufrir una ira incontrolable, ¿sí? El comportamiento
del límite de personalidad se empieza a manifestar ya en la edad adulta, o sea, normalmente en las personas adolescentes o que ya están pasando su adolescencia. En la edad adulta estos síntomas son más marcados en la persona y lo más recomendable es que acudan a terapia psicológica para que manejen la impulsividad y los picos de autoestima, porque entonces cuando estas personas acuden a terapia, normalmente entre los 40 y 45 años ya pueden llevar una vida normal. De lo contrario, la persona que no se haga consciente del trastorno o que no busque ayuda, en la edad adulta les pueden diagnosticar patologías más graves. Se habla mucho de que este trastorno llega por brotes, o sea, las personas que sufren del trastorno límite de la personalidad no tienen el trastorno las 24 horas del día ni todos los días de la semana. Los especialistas hablan de que este llega como un tipo de brote. Si me autolesiono es durante unos minutos, o si tengo ideas suicidas es solo durante unos minutos. En ocasiones puede durar horas o en ocasiones puede durar días. Y todas estas sensaciones y los sentimientos que ellos tienen normalmente son... ellos no perciben que sea algo de la realidad, o sea, ellos no están como conscientes de que es algo real o que no está pasando. Entonces ellos como que se meten en estos sentimientos y no son capaces pues de percibir si lo que les está pasando hace parte de la realidad o solo pues está en la cabeza de ellos. Las personas que intentan suicidarse normalmente, según el DSM-5, lo logran entre un 8 y un 10% de la población. Tienen temor a estar solos siempre, por eso generan dependencias emocionales con otras personas. También explica en la sintomatología por qué se lesionan. O sea, la autolesión viene dentro de uno de estos brotes que ya habíamos explicado. Entonces ellos se autolesionan para que vuelva a ellos la capacidad de sentir, o sea, de que sí estoy sintiendo, de que sí estoy en mi realidad. Entonces normalmente eso es la explicación que le dan sobre la autolesión, que les reafirma la capacidad de sentir. También hablamos de que la inestabilidad afectiva es ocasionada por los estados de ánimo, ¿sí? Se habla de que los estados de ánimo son disforia intensa, episódica, irritabilidad, ansiedad, que puede durar días o en ocasiones horas. Ellos los atormentan unos fuertes sentimientos, y esos sentimientos son de vacío, de soledad, se aburren con facilidad y siempre buscan algo que hacer porque no les gusta estar solos, ¿sí? También tienen un sarcasmo extremo, amargura persistente y explosiones verbales. Se habla también de que esta enfermedad es un trastorno. Se habla de que este trastorno es muy prevaleciente dentro de los patrones familiares, lo que significa que la persona que padezca el trastorno, lo más probable es que su primer grado de consanguinidad también lo padezca o también pueda ser diagnosticado. Clúster C, ansioso o temeroso. Dentro de Clúster C se encuentran 3 tipos de personalidades. Personalidad obsesivo-compulsiva. Se caracteriza por una preocupación excesiva por cumplir las normas y la rigurosidad. El individuo puede ser rígido, excesivamente concienzudo, muy inhibido e incapaz de relajarse. Se definen por el perfeccionamiento, orden, inflexibilidad, tosudez, constricción emocional e indecisión. Personalidad evasiva. Se caracteriza por bajos niveles de energía, fatigabilidad, falta de entusiasmo, incapacidad para disfrutar de la vida y sensibilidad excesiva al estrés. Tienen una personalidad retraída o tímida y despliegan una hipersensibilidad frente al rechazo. Manifiestan enormes deseos de compañía, sin embargo, muestran una enorme necesidad de reafirmación y de aceptación sin críticas. A veces se describen como individuos con complejos de inferioridad. Personalidad dependiente. Se caracteriza por una conducta pasiva y sumisa. La persona no está segura de sí misma y se hace absolutamente dependiente de otras. Carecen de confianza en sí mismos y hacen que otros asuman la responsabilidad de los aspectos importantes de su vida.
Trastornos de la personalidad dependiente. Se caracteriza por una necesidad generalizada y excesiva de ser atendido, lo que lleva a comportamientos de sumisión y aferramiento. Las personas con trastorno de personalidad dependiente no creen que pueden cuidar de sí mismas y utilizan su sumisión para intentar que otras personas las cuiden. Los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación duraderos y repetitivos, que provocan una angustia importante a la persona afectada y afectan su capacidad de desenvolverse. En Estados Unidos, el trastorno de personalidad dependiente se produce en menos del 1% de la población en general. Se diagnostica con más frecuencia en mujeres, pero en algunos estudios se sugiere que afecta a hombres y a mujeres por igual. Causas. Entre los factores que pueden contribuir se encuentran factores culturales, experiencias tempranas negativas, una tendencia innata a la ansiedad, rasgos hereditarios como la sumisión, la inseguridad y el comportamiento discreto. Síntomas: necesidad de atención, sumisión excesiva, falta de confianza, falta de independencia. Diagnóstico: como lo demuestran al menos 5 de las características siguientes. Tienen dificultad para tomar decisiones cotidianas, si no reciben una cantidad exagerada de consejos y garantías de otras personas. Necesitan que otras personas sean responsables de los aspectos más importantes de sus vidas. Tienen dificultades para expresar su desacuerdo con los demás porque temen perder su apoyo o su aprobación. Tienen dificultad para comenzar proyectos por sí mismos porque no tienen la confianza en su juicio y o habilidades. Están dispuestos a hacer todo lo posible, por ejemplo, realizar tareas desagradables para obtener el apoyo de los demás. Se sienten incómodos o indefensos cuando están solos porque temen no poder cuidar de sí mismos. Cuando una relación cercana finaliza, sienten una necesidad urgente de establecer una nueva relación con alguien que les brinde su atención, apoyo y cuidado. Les preocupa y les atemoriza el hecho de tener que cuidar de sí mismos. Además, los síntomas deben haber comenzado antes de la edad adulta. Tratamiento. El tratamiento general del trastorno por personalidad dependiente es similar al de todos los trastornos de la personalidad. La psicoterapia psicodinámica y la terapia cognitivo-conductual, que se centran en examinar los temores frente a la independencia y las dificultades para afirmarse a uno mismo, pueden ayudar a las personas con trastorno de personalidad dependiente. La utilidad de estos fármacos aún no está clara. A veces los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se pueden emplear para tratar la depresión y la ansiedad. Cualquiera de nosotros podríamos sentirnos identificados con alguna de estas características, lo cual es esperado, ya que los rasgos de personalidad se manifiestan de acuerdo al contexto en el que se esté viviendo. Por ejemplo, después de un asalto, probablemente una persona tenga rasgos paranoides, o al estar a cargo de un proyecto importante, muestre rasgos obsesivo-compulsivos, pero eso no significa que tengan el trastorno. Aproximadamente 10% de la población general tiene un trastorno de la personalidad. Para diagnosticarlos, se requiere de la valoración de un profesional experto en el área.